vinculación de comunidades y generación de información catastral. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es ingeniero por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con estudios de especialización en gestión del catastro, en aplicaciones del catastro, en dirección por objetivo del catastro. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Ejecución Regional de la Libertad, proyectos especial de titulación de tierras y catastro rural, consultor externo del proyecto de titulación de tierras en la selva, consultor del proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Martín Roncero Zapuelo. Bien, buenas noches a todos. Me han puesto el título de doctor acá adelante. Lo agradezco de antemano. Bueno, empezamos con el primer tema. Si bien es cierto, el tema específico es indelación de predios rústicos para finalmente obtener un catastro, voy a empezar con un tema que es digamos, el gorro o el marco general para el tema de catastro para predios rústicos o predios urbanos, que es el tema principal del catastro. Es una presentación que, a ver, vamos pasándola. Cuando uno quiere hacerse algunas preguntas, como las que tenemos ahí en la vista, de cuántas panerías, cuántos colegios, dónde se encuentran ubicados los centros asistenciales, cuántas bodegas, cuántos comercios, viviendas, terrenos sin construir, cuántas viviendas cuentan con operación municipal, o dónde están los servicios básicos dentro de un determinado distrito, ¿no? Si no contamos con un catastro, es lógico que no vamos a saber, no vamos a poder responder a esas preguntas. Yo creo que me acerco con la máquina. Bien. Bien. Empecemos por la definición de lo que es el catastro. El catastro viene a ser el inventario de los bienes inmuebles de un determinado territorio. Dentro de esto, factor importante para que el catastro sea válido es el mantenimiento que hay que darle. No solamente hoy levanto el catastro, levanto la información catastral de un determinado territorio, sino también tengo que darle mantenimiento, sostenibilidad en el tiempo. De lo contrario, ese catastro queda obsoleto y no me va a servir para contestar las preguntas que inicialmente veíamos en la primera vista. ¿Ok? Otro aspecto importante del catastro es cómo está compuesto un catastro. Un catastro, como herramienta, está amarrada a otra herramienta muy importante que es la cartografía. Y desde ese punto de vista, mencionamos que el catastro tiene dos elementos importantes. La cartografía, que puedo yo obtenerla a través de cualquier metodología de levantamiento topográfico, vale decir, lo puedo levantar, puedo hacer levantamiento, mediciones de un determinado territorio y de los predios que están al interior, con una brújula, con una winch, pasando por un teodolito, puedo usar una estación total, ¿no? Un teodolito electrónico, un GPS, el equipo que ustedes se imaginen para poder hacer un levantamiento de información y que esa información después plasmarla en una cartografía o un plano. Ese es el primer elemento, la cartografía. El segundo elemento es sacar información de ese predio respecto a la titularidad, respecto al dimensionamiento, a la ubicación, a los usos que están dando al determinado predio, y teniendo esas dos herramientas o esos dos elementos, ¿no? Por un lado la cartografía y por el otro lado la información que le llamamos alfanumérica, se pueden vincular, juntar las dos y formamos una base de datos catastrales. La información alfanumérica la puedo obtener a través de una ficha, a través de un formato que lo puedo crear yo como institución que genero catastro y lo puedo crear para mis
menesteres, para los usos que yo le voy a dar. ¿Ok? Y posteriormente, vuelvo a repetir, se juntan la base gráfica y la base alfanumérica, los vinculo, los puedo hacer inclusive sin necesidad de un software de última generación, ¿no?, llamado sistemas de información geográfica, un SIG, o lo puedo hacer inclusive por separado, trabajar la cartografía en una base AutoCAD y trabajar mis datos alfanuméricos en un Excel. Teniéndolos así por separados, yo puedo trabajar y manejar perfectamente un catastro. ¿Por qué se lo menciono? Hay municipalidades como la de Lima que pueden tener acceso a software, pueden tener acceso a internet y pueden tener en tiempo real, todas las correcciones que puedan haber dentro de su territorio. Pero hay distritos, localidades del interior del país donde el internet no llega, donde no tienen la logística, ni el personal, ni el equipamiento para mantener un catastro. Entonces ellos tienen que adecuarse a lo que tengan, a los software que tengan a la mano, los más comerciales, o el más comercial es un AutoCAD. Y una hoja de Excel, que eso sí en cualquier parte del país lo pueden tener acceso instalándolo en su computadora y de esa manera poder tener un catastro muy básico, pero muy acorde a su realidad. Entonces, esa es una de las finalidades del catastro, hacer el catastro, levantar la información, pero a su vez dar mantenimiento. De lo contrario, tener un catastro y no darle mantenimiento a través del tiempo, o sea, no hacer los cambios respectivos que van ocurriendo y eso reflejarlo en mi información, ese catastro de nada me va a servir y al cabo de 5 años, que es lo que más o menos se calcula, pasa a ser obsoleto. Vale decir, el 20% de mi información año a año se calcula que se pierde. Para llegar al 100% en 5 años, esa información está totalmente tergiversada, ya cambió, ya se modificó. Y para muestra, por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Todos los días hay, por ejemplo, transferencias de propiedad, independizaciones, acumulación, fraccionamientos de predios, ¿no? Esas modificaciones vienen a ser las modificaciones que va a sufrir mi catastro, finalmente. Unas gráficamente y otras de forma, digamos, desde el punto de vista de la propiedad. ¿Me explico? Imaginemos que la doctora sea dueña de un predio donde está ella ahorita sentada. Me vende el predio, me lo vende a mí, ¿ok? ¿El catastro habrá variado o no habrá variado? Si todo esto fuese una zona catastrada. Lógicamente que sí ha variado porque la titularidad ya pasó a ser mía. El catastro cambió. Si la doctora decide vender la mitad del predio a mi persona, de igual manera, ya desde el punto de vista gráfico varió y desde el punto de vista de titularidad también ha variado. Ya hay un ente más dentro de esa base catastral. Entonces, bueno, esa es la definición de lo que es el catastro. Es el inventario de bienes, el inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país o región, permanente y metódicamente actualizado mediante el cartografiado de los límites de las parcelas y los datos asociados a este, ¿no? Finalidades del catastro: dar una base para el planeamiento urbano y rural, sería un catastro geométrico. Segundo, calcular el monto de las contribuciones, que viene a ser la razón primigenia que tuvo el catastro desde siempre. Y tercero, guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de la aprobación y archivo de mediciones, que sería un catastro jurídico. Beneficios del catastro. Bueno, el catastro, dentro de los beneficios que nos puede brindar, es regularizar la regularización de la propiedad, o sea, formalización, facilitar la elaboración de planes de desarrollo urbano. Es una herramienta de gestión muy importante para los gobiernos, para el gobierno nacional, para el gobierno regional
identificación real de infraestructura de servicios básicos, facilitar la toma de decisión a nivel de las instituciones y el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales, para decir distritos. La sostenibilidad del catastro en materia de catastro es el equilibrio necesario que debe producir entre el coste de captura y el mantenimiento y la calidad del catastro. Esa es una relación que no se debe perder de vista. Y eso viene a colación lo que decía hace un momento. Hay distritos donde no tienen, por ejemplo, acceso a un internet veloz, rápido, donde no tienen de repente los profesionales para poder darle mantenimiento a través de la adquisición de software, de repente un poco complicados, ¿no? Pero sin embargo, hacen un catastro y se adquiere o adquieren software de última generación, ¿no? Y capacitan a un personal específicamente para que trabaje con ese software. ¿Qué pasa? Al cabo de un tiempo, al profesional que esté trabajando en una municipalidad del interior, ¿no? Le pongo un caso puntual con nombre y apellido, en la zona del sur de Yauli, Huangasta, ocurrió esto, contrataron a un profesional, hicieron un catastro, el profesional se le presentó otra oportunidad, se fue, dejó colgada a la municipalidad, contratar a otra persona, capacitarlo nuevamente con un software. La empresa que hizo el catastro, lógicamente tenía que volver a cobrar. Entonces, a eso se refiere el costo de captura de la información, el mantenimiento y la calidad del catastro de esta reforma. Debieron ellos haber de repente trabajado con un software no local, un Excel, algo más simple, y eso sí, hasta un muchacho de colegio lo puede manejar, ¿no? No es muy complicado. Casi la mayoría de profesionales, incluidos los abogados, manejan AutoCAD y es de fácil manejo. ¿Ok? El catastro es más complejo, porque no es solamente lo que os estoy mostrando ahí. El catastro, adicionalmente al tema de medición y al tema de levantamiento de información alfanumérica del predio, hay un componente adicional que es el de la valoración del terreno. La valorización. Ahora, en nuestro medio, el catastro no tiene ese enfoque. En nuestro medio, el catastro llega solamente hasta levantar cartografía, levantar información alfanumérica, vincularlo y ahí queda nuestro catastro. Deberíamos también agregar el tema de valoración. La realidad de España sí incorpora el valor agregado al catastro el tema de valoración. Ahora, la Superintendencia de Bienes Nacionales, el SBN, digamos, no hace propiamente un catastro. Es un inventario de bienes del Estado, pero no con la totalidad o con la exigencia del catastro. Más aún, todo catastro tiene un código que se debe asignar, un código de referencia o una unidad catastral si hablamos de predios rurales. En el tema de los bienes nacionales se hace el inventario, pero no se le asignan las unidades catastrales. Entonces ahí queda solamente un inventario de predios. Bueno, es un código administrativo, pero que no lo administra el ente generador de catastro. En este caso, para predios rurales, el ente generador todavía sigue siendo COFOPRI por la fusión que tuvo con el TEC. Y en el tema urbano, la tienen las municipalidades. A pesar de que la ley orgánica de municipalidades indica que municipalidades tienen las dos competencias, pero actualmente solamente muchas de ellas desarrollan una, que es hacer catastro en el tema urbano. En el tema rural lo han dejado siempre al Ministerio de Agricultura. La Agricultura siempre pasó para la Dirección General de la Reforma Agraria
y así sucesivamente hasta la época del PEC. Con la fusión PEC-COFOPRI pasó la competencia a manejarse por COFOPRI, y en la actualidad lo tiene COFOPRI como competencia, el tema rural. Ya, mire, me está hablando de la ley del Sistema Nacional, del Código Único Catastral. Bueno, voy a llegar al tema de la ley del sistema más adelante, pero le adelanto que la ley del sistema no la están aplicando en las municipalidades. Por ende, el Código Único Catastral que indica la ley no está siendo de aplicación. Y por ende, el tema de la obligatoriedad de poner SQ a las propiedades inscritas, vincularlos con las fichas o las inscripciones registrales, no se está dando. A la actualidad no se está dando. Hemos estado hace un mes y medio haciendo una pasantía en la municipalidad de San Isidro, y ellos no están usando o no están aplicando la ley del Sistema Nacional de Catastro. Ellos tienen sus propias fichas, su propia metodología, y están trabajando siempre bajo sus propias normas internas, ¿no?, de como municipalidad, respetando siempre los principios del catastro, claro está, pero no apoyándose en la ley del sistema, y por ende no están haciendo la aplicación del Código Único Catastral, el CUC. No solamente ellos, a nivel nacional, todas las municipalidades están trabajando así. Nadie todavía está aplicando la ley del sistema, y por ende están trabajando con códigos de referencias catastrales, que son códigos que generan ellos mismos. Las municipalidades autogeneran sus códigos, y cada municipalidad está trabajando así. Lo que no ocurre en el tema urbano, porque en el tema urbano, como siempre lo ha tenido una institución del Estado, y ha ido pasando de institución a institución a nivel del Estado, siempre ha habido una uniformidad en el manejo de los códigos. A nivel nacional, la codificación de los predios rurales siempre ha sido uniforme, ¿no? Se trabajaba con 5 dígitos, posteriormente se pasó a 6 dígitos, pero siempre se manejó de forma uniforme. En el tema urbano no, la municipalidad es autónoma y crea su propia codificación, crea su propia ficha para poder sacar información, y bueno, y por ende aplica la metodología topográfica más a su alcance, ¿no? Ahora, esa metodología también, como les estoy repitiendo, va a depender de qué precisión quiero yo en mi información. Si yo solamente quiero inventariar y saber cuántos predios o cuántas predios hay en determinado territorio, no necesito precisión. Tranquilamente de repente puedo usar una wincha, una brújula y comenzar a dar medición con un wincha de brújula y orientarlos y no dar una posición exacta, aproximada, ¿no? Pero si quiero precisión, usaré otra metodología, otros equipos, dependiendo para qué necesito mi catastro, emplearé yo tal o cual metodología topográfica. Y por ende también adecuaré las fichas a mis necesidades, finalmente, ¿no? No sé si hasta ahí está claro los conceptos de lo que es el catastro y la finalidad de hacer. Bien, la pregunta es si el catastro se elabora en coordinación con los propietarios. Lógico es que sí. Cuando se hace, bueno, hay dos tipos de actualización, bueno, de creación de catastro. Si yo voy a un determinado lugar, soy municipalidad, soy la autoridad, en este caso, municipalidad distrital por decir, de San Juan de Lurigancho, hago una campaña que va a hacer catastro, vamos a ver más adelante todos los pasos que hay que hacer. Difusión, primero tengo que hacer la difusión para que la gente sepa qué es lo que se va a hacer y uno pueda acceder a tener la información. ¿Okay? Después de la difusión, tengo que también, o paralelamente, tengo que sacar toda la información del catastro, si está habiendo un catastro antiguo, y en base a eso generar una base
y sobre esa base entrar y trabajar y actualizar. Eso es un masivo, con autorización, previa coordinación y previa discusión. Lo otro es, yo tengo un catastro y, por decir, el caso que le ponía, la doctora vendió el terreno, me lo vendió a mí, yo, para poder independizar, si me venden la mitad del terreno, tengo que hacer mis planos, tengo que acercarme a la municipalidad para que la municipalidad me vise mi plano, ¿no? Y después con esos planos visados acercarme a registros, bueno, y todo el procedimiento con la documentación, el fraccionamiento para independizar el predio, ¿no? En ese momento que me acerco a la municipalidad va a tener conocimiento de que el predio, que era 300 metros cuadrados, se ha fraccionado. Y en ese momento la municipalidad tendrá que fraccionar y actualizar su catastro. Eso es en la teoría, en la práctica no ocurre así. ¿Por qué? Porque yo voy a la municipalidad, independizo, voy a la oficina respectiva, de repente de obras, me revisan mi plano, pero esa información no se la pasan a la oficina de catastro. Internamente la municipalidad no la pasa a la oficina de catastro, queda ahí nomás. Entonces, yo puedo independizar, puedo acercarme todo, pero el catastro de la municipalidad, en muchas municipalidades, nunca, claro, en muchas, por eso digo en muchas, que es la mayoría, no ocurre la actualización de ese código, queda ahí nomás. Más aún, si yo compro el predio totalmente y el predio está, por decir, en una cantidad, lo que ocurre es lo siguiente, y eso ustedes deben haberlo percibido en algún momento. Fijamos, para no pagar el tema del alcabala, pactamos en un precio mucho menor al monto por el cual debo pagar. En el papel sale por menos. Al no pagar el monto del alcabala, yo no acerco a la municipalidad para nada. Simplemente me voy a registros. No, pero sí, pero quiero hacerlo. No es obligatorio. Pero en la mayoría de los casos eso ocurre de esa forma. La mayoría hace eso, ¿no? La minora el precio. Y por último, para no pagar la cabana, sacarle la vuelta por ese lado a la municipalidad y después hacer cambio, nada más, ¿no? Pero bueno, de esa forma también no se llega a enterar la municipalidad en el momento que debe ser, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuán importante es actualizar ese registro de catastro para los procedimientos? Por ejemplo, yo conozco un caso concreto de una municipalidad. Ellos tienen un terreno de 700 metros cuadrados, una familia. ¿Cuánto pagan de impuesto por 50 metros? Por 50 metros, imagínense. ¿Cuánto están invadiendo? Entonces, por eso, cuán importante es para generar conciencia colectiva de las autoridades. Si el gobierno municipal o local no tiene dinero, ¿con qué va a hacer? Cuán importante es este catastro actualizado. Efectivamente, tener un catastro actualizado le va a dar a la municipalidad o al gobierno local, inclusive gobiernos regionales, una herramienta de gestión importante. Y a su vez, así como va a cobrar lo que debe cobrar en medidas, ¿no? También va a tener que invertir también en esa medida en el mismo distrito, porque es una herramienta de gestión. Yo teniendo el catastro puedo saber qué calles, cuántos metros de calles o cuántos metros de avenidas no tienen luz, cuántas viviendas no tienen servicios básicos, y en la medida que cobro lo justo, también voy a poder hacer inversión en los lugares que tengo que invertir, porque el catastro así me lo está diciendo, ¿no? El catastro es una herramienta, si uno la va analizando, es una herramienta importante, tanto para la gestión como para poder cobrar los tributos en su medida exacta, ¿no? Sin ir más allá de lo que hay que cobrar. Bueno, ese ya es, digamos,
el mal manejo de repente de la casa. Pero pensemos en positivo, que el catastro es una herramienta que a la municipalidad también, como dice acá el doctor, es importante. ¿Por qué? Porque vas a ver la municipalidad qué terrenos son de la municipalidad. Hay municipalidades que no saben dentro de su territorio, de la demarcación política, de su ámbito territorial, no saben qué terrenos son de ellos. O simplemente construyen sobre terrenos, ¿no? Porque se los cedió, de repente transportes por ahí, tiene un terreno un poco abandonado, la municipalidad va, transportes, se lo traspasa y construye sobre eso de repente alguna obra, ¿no? Un local digamos, un comedor, una biblioteca municipal, pero no sabiendo exactamente sobre qué estamos, porque no tienen un catastro actualizado. Entonces el catastro, para finalizar, es una herramienta muy importante para gestión, y su finalidad primigenia era el tema de las cobranzas, ¿no? Para poder cobrar este tema de fiscalización de ellos. ¿Qué es la gestión de catastro? ¿O qué es gestión catastral como concepto? Es un conjunto de operaciones que tiene por objetivo formar, mantener y revisar el catastro. Es un concepto que se tiene. Normatividad actual del catastro, lo que mencionaba el amigo, la ley 28294, que es la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro vinculado con el registro de predios, que actualmente no está siendo aplicado por las municipalidades, ¿no? Las etapas del proceso del catastro. Bien, tenemos 6 etapas. La dirección por objetivos, la actividad previas al catastro, levantamiento de información catastral en campo, control de calidad de la información, ingreso de información digital y gráfica, y por último, basar esa información en un sistema de información geográfica. Vamos a pasar rápidamente. ¿Qué es la dirección por objetivos? ¿O qué se busca? El éxito de una organización catastral se producirá, dice, cuando sea capaz de hacer coincidir la actividad que desarrolla con lo que los ciudadanos esperan de ella. Las administraciones públicas no pueden permitirse el lujo de destinar recursos a actividades contrarias a estas necesidades. Otro aspecto de la dirección por objetivo, que el modelo de catastro está condicionado por la realidad del territorio y algunos sectores económicos, en particular el inmobiliario y el agrario. Y por último, dado que las competencias administrativas sobre los ámbitos urbano y rural están divididas y que los usos de la información son distintos, estos condicionan decisivamente el diseño del catastro. La dirección por objetivos. La misión del catastro es identificar y hacer un censo de la riqueza inmobiliaria, un poco la misma definición hecha de otra forma sobre lo que es el inventario de los bienes inmuebles en el territorio. Y podríamos fijar 2 tipos de objetivos: los estratégicos, que se encargan directamente tienen que ver directamente con la misión del catastro, que vendría a ser la actualización permanente de una base de datos, la mejora de la eficacia y eficiencia en la aplicación de valores catastrales, y valores catastrales entendámoslos como los precios arancelarios del terreno, el costo del terreno, el precio del terreno. Para nuestro caso, en nuestra realidad del Perú, los valores son arancelarios, ¿no? Y por último, satisfacción de los clientes como factor de calidad al usuario. No concibo o no se debe concebir hacer un catastro para que finalmente no le sirva al usuario, ¿no? O sea, vale decir, yo genero información catastral que cuando la voy a vender, porque yo como ente generador genero información, genero planos, genero cartografía, genero certificado de información, genero una serie de documentos que a partir de mi catastro puedo emitir. Viene el administrado, viene un usuario y me pide un determinado documento, lógicamente se lo voy a vender, pero ese documento debe serle útil. O sea, el administrado debe adquirirlo y con ese documento hacer la gestión
que está pensando hacer. No se concibe dar al administrado un documento que le va a costar y que se vaya, por decir, a registros públicos y que el registro público se lo rechace y le diga: esa información se superpone con otra información porque el catastro que tengo yo, el registro, no coincide con el catastro del ente que te lo da. Hay superposición o tienes que hacer una rectificación de ahí. Eso no se debe concebir en el tema del catastro. El catastro es una herramienta que debe de servir al usuario final. El usuario adquiere el documento, se va a la otra institución, lo presenta y debe entrar el documento sin ningún inconveniente, ¿no? Y otro aspecto, los objetivos operativos que describen ya las acciones que se van a hacer o que se deben hacer para poder lograr esos objetivos estratégicos de actualización, de mejora y de satisfacción al cliente con ese catastro. Las actividades previas al catastro, un poco lo que mencionamos hace un momento. Antes de entrar a generar catastro, yo tengo que hacer algunas actividades previas, recopilar información, como por ejemplo de hacer un diagnóstico de la información catastral, ¿no? Actualización de planos bases, elaboración del listado de vías y habitaciones urbanas, padrones con información básica, elaborar codificadores y elaborar expedientes de manzanas catastrales del sector que voy a trabajar. Todo eso tengo que hacerlo previamente a ingresar a hacer el levantamiento catastral. Y lógicamente voy a sacar información para yo poder tener toda esta información. Voy a tener acceso, tengo que tener acceso a padrones de información predial de rentas, padrones de licencia de funcionamiento. También me puede dar también de esa información, de los padrones de licencia, puedo sacar información valiosa para ir generando un diagnóstico del catastro. Padrones de licencia de funcionamiento, nuevamente, autorizaciones de anuncio, también me puede dar información. Y por último, también padrones de entidades que formalizan, como el caso de COFOPRI o también del EXPET, si se trata del tema rural. Posteriormente viene, o paralelamente, las actividades de difusión. Lo que comenzábamos hace un momento, tengo que difundir para que el administrado sepa que voy a entrar a hacer catastro y no sea sorprendido en las fechas y horas que están siendo programadas. En esa difusión también tengo que hacer presente de que tienen que estar ahí los moradores, sean los titulares del predio, o sean propietarios, o pueden ser posesionarios o inquilinos, para que brinden la información. Segundo paso es el levantamiento de información catastral. Ya este es un trabajo de campo, realmente, ¿no? Información gráfica, se trata de sacar información gráfica del distrito, las vías, habitaciones urbanas, datos de las manzanas, y la precisión de los datos ha de ponerse en relación con la finalidad de esto, lo que decía hace un momento, ¿no? A menudo se confunde calidad con precisión, sin embargo la calidad está ligada o asociada a la ecuación. Muchas veces queremos ser muy precisos, lo que mencionaba hace un momento. Una municipalidad del interior no necesita ser demasiado preciso para tener un catastro, ¿no? No quiero decir que con esto voy a levantar pues también cualquier información. Con los elementos o con las herramientas topográficas de no muy buena precisión, puedo hacer un levantamiento adecuado, ¿no? Con buena calidad. O sea, no porque tengo un instrumento topográfico de última generación con bastante precisión, necesariamente me va eso a rendir un catastro de calidad. El levantamiento de información catastral, análisis de la zona catastral, bueno, esos son colocación de puntos de control para hacer el levantamiento y después georreferenciarlo. Paralelamente viene el tema del registro a través de fichas de campo. El registro de información en campo utilizando información base general en gabinete. El registro catastral es realizado por una brigada, los cuales utilizan las fichas catastrales. Esas fichas catastrales pueden ser las que están generadas por el Sistema Nacional de Catastro, que veíamos que está creado a través de una ley, o, como la mayoría de las municipalidades, generar sus propias fichas y levantar con las fichas que han sido creadas por la propia
propias municipalidades o gobiernos locales no necesariamente utilizan o están utilizando las fichas del sistema. Posteriormente, otro paso importante es el control de calidad, que garantiza la calidad de información que será ingresada a una base de datos catastrales finalmente. Se vincula la información literal y gráfica, eso es lo que mencioné hace un momento, la información cartográfica y la información alfanumérica levantadas con equipos topográficos y a través de fichas, se ingresan a cada una a un software, ¿no? Generalmente la base gráfica en AutoCAD y las fichas en una base de datos, ambos después se vinculan y se juntan en un sistema de información geográfico, un SIG, que es un programa que sirve para vincular información alfanumérica y gráfica o cartográfica. Aquí tenemos la información gráfica en un AutoCAD, ¿no? Una vista de AutoCAD, la anterior. Esa era una información alfanumérica. Y este es un sistema de información geográfico donde está vinculada la información cartográfica o gráfica, en este caso se trabaja con una fotografía, y a la izquierda tenemos unas ventanas donde podemos ir viendo la información predio por predio de lo que se ha capturado en campo. Ahí se puede ver, si tuviésemos el simulador, quién es el propietario, el área, ¿no? La posición en coordenadas, toda la información que se podría tener del predio. Uso de la información catastral. Esa información, una vez trabajada, nos podría servir para tener temáticos, por ejemplo, como el que mostramos ahí. Podríamos tener un temático del sector viendo el material estructural predominante y con colores dándole, por ejemplo, cuántas casas con su ubicación respectiva son de concreto o un determinado color, cuántas son de ladrillo, cuántas son de adobe, cuántas están vacías, los predios o están en construcción, ¿no? Esa es una información que puedo sacar como un temático de esa información catastral. O también puedo tener esta otra vista, el estado de conservación de esas propiedades, ¿no? Si están en estado muy bueno, regular, malo, vacío o en construcción. Puedo tener otro tipo de información, el temático de construcción, si está terminado, si está en construcción, está inconclusa. O sea, yo puedo tener de la información catastral armar mis temáticos. Ahora, esta información, como ustedes ven, puede ser de utilidad para instituciones, no solamente para la municipalidad. Si, por ejemplo, tuviésemos esta información, esta información de estado de conservación, muy bueno, regular, malo, ¿a quién le podría servir? ¿No? ¿A qué institución podría hacer uso de esta información? INDECI podría hacer uso de esta información, ¿no? En el eventual caso de un sismo, podrían estar ya ubicando las zonas vulnerables y poder hacer trabajos ahí de prevención, ¿no? Y de igual manera, complementarla con una información del tipo de estado de construcción, ¿no? Que están terminadas en construcción, inconclusos. Los servicios de agua potable es una herramienta que también podría servir de gestión a la misma municipalidad o gobierno local, ¿no? Para poder, sobre esas zonas que no tienen agua, en un determinado color, hacer un proyecto de saneamiento. El servicio de telefonía, ¿no? ¿Cuántas casas tienen teléfono? ¿Cuántas están sin teléfono? Áreas verdes por per cápita, ¿cuánto es el porcentaje de área por habitante? ¿No? Es un dato también irrelevante, pero es importante. Aparentemente es irrelevante. Zonificación distrital. Y el temático del número de pisos, por ejemplo, ¿no? Nivel de incumplimiento de zonificación respecto a las alturas. Por ejemplo, ahí podemos sacar
determinadas zonas están solamente definidas para construir con determinada cantidad de pisos, pero podemos ir definiendo cuántas han excedido en un piso, cuántas han excedido en 2 o 3, de acuerdo a la zonificación. ¿Cuántos tienen licencia de construcción? También es una información que puede salir de tener catastro actualizado. Licencia de funcionamiento, y bueno, y los temáticos ya superpuestos, plano de temática de zonificación, de valores catastrales, de tenencia de pisos. He querido rápidamente con esta presentación darle la importancia para que vean qué tan importante es tener un catastro y sobre todo actualizado. ¿Okay? Vamos a pasar rápidamente a la siguiente exposición. Aquí ya vamos a ver el tema de generación de información catastral. Bien, vamos a pasar a las actividades previas al levantamiento catastral. Ya hemos visto que para hacer catastro hay que hacer un temático o un diagnóstico. Ahí lo tenemos, después una difusión y después la notificación a los interesados, a los administrados. Estamos hablando del levantamiento catastral rural. Dentro del mapa temático de antecedentes generado en el diagnóstico, se recoge la información de los antecedentes catastrales y de la información de entidades que generan catastro. Esa es la definición de antecedente catastral. ¿Qué entidades generan catastro? De alguna manera, podemos en el tema rural recopilar información de bienes nacionales, si tuvieran información, ¿no? Del mismo registro, ¿no? Que tienen también información de bases de planos de títulos archivados, ¿okay? De fondos, ¿no? Que tienen títulos archivados por planos de fondos, de las haciendas, de cooperativas, ¿no? De las mismas, del mismo Ministerio de Agricultura que en alguna oportunidad inscribió también predios, ¿no? Vía la adjudicación. Posteriormente viene el tema de la difusión, dar a conocer a los pobladores los fines del trabajo, periodo de ejecución del levantamiento, a través de carteles, prensa hablada, escrita, a nivel local y regional. Esto es importante en el tema de la difusión. ¿Por qué? Cuando voy a hacer el levantamiento, la indemnización del predio, tiene que estar presente el titular, vale decir, que sea un propietario o un concesionario, y sus colindantes. Si no están los colindantes, la norma me dice de que el titular tendrá que delegar a alguien vía un documento. Si no está presente el titular o tampoco se ha hecho presente la persona que ha sido delegada para el tema de indemnización, se hará con una autoridad. Por lo general, se evita, yo en particular recomiendo evitar, cuando se hace un levantamiento catastral rural, evitar hacerlo con la autoridad, a pesar de que esa autoridad puede ser el agente municipal o el teniente gobernador, ¿no? De la localidad. Estamos hablando de ámbito rural. ¿Por qué? Porque finalmente, si viene el titular, cuando yo ya tengo el catastro y lo estoy publicando para aprobarlo, se va a oponer. Eso es casi seguro. Se va a oponer porque va a decir, no, yo no estuve presente, el dinero no era aquí, mi vecino se pasó más acá, ¿no? El lindero era en este árbol, en esta piedra, en esta pirca, en este cerco. Va a poner miles de pretextos y no va a aceptar el catastro. Entonces, la difusión es una etapa muy importante.
avisar a todos los propietarios o posesionarios para que estén presentes al momento de hacer el levantamiento de la tasa. Y la notificación se notifica, como decía, a los propietarios o poseedores la fecha y hora en que se procede a la alteración, empadronamiento del predio, señalando los documentos que deben tener presentes al momento de empadronarse. ¿Ok? Otro aspecto es la puntualidad. Se lo digo también con el tema de la experiencia de haber trabajado en las 3 regiones. El agricultor, como cualquiera de nosotros, es un trabajador. Si yo le digo al agricultor, te voy a esperar en tu parcela, y ojo que el agricultor no va todos los días a la parcela, estamos hablando, pero a repetir, tema rural. El agricultor, aquellos que en alguna oportunidad hemos tenido familiares o hemos tenido de repente vinculación con el tema rural, el agricultor no está todos los días en campo. El agricultor, si tiene que regar, va a campo, si tiene que curar, está en el campo, pero todos los días no lo vamos a encontrar. Y si yo le digo al agricultor, tal día voy a estar, y el agricultor está, y yo no llego, tenga por seguro que ya no lo voy a volver a ver la cara. Ese agricultor, lo que si lo vuelve a invitar, no se va a personar, ¿no? Entonces, es importante el tema de respetar los tiempos y si le digo una determinada fecha y hora, tengo que estar presente como empadronador o como generador. Esos son los pasos previos. Ya notifiqué que hice la difusión, ahora voy a entrar a hacer el trabajo del levantamiento topográfico catastral. Hay metodologías para hacer el levantamiento. En el tema rural se ha trabajado siempre por excelencia con la fotografía, el famoso proceso o método fotogramétrico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se trabajó o se trabajaba con las fotografías? En el tema de costa y sierra era una metodología, digamos, ideal, porque como eran procesos masivos, con las fotografías, en este caso el verificador, el integrador, como queramos llamar, o el técnico, hacía el recorrido y en un día podía, apoyándose en la foto, ir liderando en campo acompañado del agricultor y de los colindantes, ¿no? Era una metodología muy buena, es una metodología muy buena, no es una metodología muy buena. Y otro aspecto importante era de que en la fotografía salía ya todo el territorio, salían los predios, salían los canales, salían los caminos, salían las quebradas, ¿no? Los poblados, todo estaba en la foto, simplemente el verificador o el integrador tenía que tener la precaución de integrar correctamente, en compañía, vuelvo a repetir, de los titulares. La fotografía es una herramienta que me da tiene mucha información al interior, y solamente tenía que liderar y ponerle la toponimia, o sea, los nombres de las quebradas, los nombres de los cerros, si habían cerros cercanos, los nombres de los canales, ¿no? Hay canales principales, cómo se llama el canal o cómo se llama, el centro poblado, qué nombre tiene. Toda esa información tenía que ir recopilando el integrador. Y el procedimiento era, como está ahí, primero se hace un plan nacional de vuelos, ¿no? Todas las oficinas, en este caso de la época del PEC, mandaban sus zonas y iban a trabajar. Decían, voy a trabajar, por ejemplo, Piura, decía, voy a trabajar en el valle de las zonas de Chura, ¿no? Chiclayo decía, voy a ir a trabajar esta campaña del valle, no sé, del río Lambayeque, de la quebrada de Lambayeque, y así cada oficina, cada departamento enviaba los lugares que iban a trabajar. Posteriormente se coordinaba con la Fuerza Aérea programaba los vuelos y comenzaba a hacer los vuelos para tomar las fotos de esos valles ya planificados. Y procedían a hacer los vuelos fotográficos. Lógicamente esas fotos, como cualquier foto, no tienen coordenadas. Salen fotos mudas, sin coordenadas. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un tema del control terrestre para darle coordenadas. Ustedes han visto que los planos vienen con coordenadas o el grillado que le llaman. Para poder dar el grillado teníamos que hacer un tema de control terrestre. Se iba con la fotografía y en la foto se identificaba puntos, valga la redundancia, foto identificable. Es decir, en la foto estoy viendo determinada casita, ¿no? Y el experto iba, el experto en
Redecia iba a campo, ubicaba la casa y sobre ese punto, y sobre 3 puntos, 4 puntos más de la fotografía ubicados, ponía sus equipos y capturaba la información para después, a partir de ahí, darle las coordenadas de esa foto y no sea una foto muda, no sea foto ya con coordenadas. Con esa foto con coordenadas se le daba al verificador y el verificador entraba a campo y en compañía de los administrados, en este caso de los titulares o funcionarios, se procedía a recorrer el predio lineal, dibujando una foto, redibujando encima el predio. Después de redibujar esa foto, regresaba al gabinete, ¿no? Y se hacía el tema de la restitución fotogramétrica. Y la restitución fotogramétrica no era otra cosa que esa foto convertirla ya en un plano, ¿no? Esos dibujos con unidades catastrales se hacía el tema de que se convertía en una fotografía ya oficial, ¿no? Con unidades catastrales, ¿no? Asignadas en campo por el verificador, y finalmente salían estos productos. Las fotografías que vemos en la parte inferior izquierda, un certificado de información catastral y la fotografía catastral que generalmente se venden, después producto del levantamiento de esta información es vendible, menos las fotos no se venden certificados, se venden planos catastrales, uno al 5.000 y uno al 10.000, ¿no? Esa es ya la parte del producto final del trabajo del proceso fotogramétrico. En la actualidad se está trabajando ese es un tema de la foto ampliada, ¿no? Se lindera, ven ahí ustedes con un color rojo que está linderada, pero color verde y con números en rojo, la asignación de unidades, se le pone el nombre, si es una sequía, es un camino. Esa es una parte de una foto trabajada, ampliada. Bueno, actualmente se está trabajando con esta otra metodología, GPS diferenciales submétricos. El GPS es un equipo de medición, digamos, directa. La fotografía es una metodología indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no necesariamente el técnico muchas veces recorría o debe recorrer el predio, o debe estar en el predio. Eso es lo que me dice la definición de metodología indirecta. Y la fotografía es una metodología indirecta. Vuelvo a repetir, la definición me dice que la metodología indirecta no necesariamente se tiene que ir al predio. Eso es en la teoría. En la práctica no es así. En la práctica sí o sí se tiene que ir al predio. Por la sencilla razón que le decía hace un momento. Si no estoy ahí y luego en el gabinete, imagínense estar en el predio, ¿no? Muchas veces salen los problemas de que los colindantes no se ponen de acuerdo. Ahora imagínense si yo esa información la trabajo en gabinete. Sí. Bueno, el GPS es un equipo como un celular, dependiendo la tecnología del GPS. Los GPS diferenciales submétricos es como un celular, ¿no? Que capta información y trabaja con información satelital. Yo me pongo en suponer que es cubierto, claro está, ¿no? Porque si está cubierto no ingresa señal de satélite. Su funcionamiento se basa en información satelital. Entonces, el equipo, donde yo coloque el equipo, va a captar información del satélite y me va a dar la posición en la que esté el equipo, ¿no? Si yo tengo esta sala y tiene 4 vértices, que es un predio, lógicamente yo me coloco en una esquina, me va a dar la posición coordenada de ese punto, me pongo en el otro y así. Y esa información la llevo a mi computadora y en la computadora voy a ubicar esos 4 vértices en coordenadas. Y las coordenadas no es otra cosa que un par ordenado. Muchos nos acordaremos de colegio, cuando estábamos en la primaria, nos enseñaron el eje de coordenadas. El eje de coordenadas, decíamos las X y las Y, y un puntito, cualquier punto que ubicábamos en esa hoja cuadriculada, la proyectábamos al X y al Y, y teníamos el punto P, X, Y, y le poníamos los valores. 5 en el eje X, y hacia arriba, hacia el eje Y, subíamos 3, 4, lo que podría ser.
Ese barro ordenado, imagínense ustedes que la Tierra la cuadriculen y tienen infinidad de cuadritos y cualquier punto de la Tierra es un barro ordenado. Lógicamente no es de un solo valor. En los valores de coordenadas en el eje X, que vendría a ser, en vez de X vamos a llamar coordenadas la coordenada en el eje Y, no Y sino coordenada norte, son de los valores arriba de los 100.000. En el eje X están en el orden de los 100.000 y en el eje Y o norte están en el orden de los millones, o sea, 7 millones a 8 millones, ¿no? Me hubiese gustado tener una pizarra para hacer el ejemplo, pero bueno, vayamos un poco imaginándonos ese tema, pero el GPS trabaja en base a ubicación, a posicionamiento en tierra, pero con información satelital. Lógico es que si yo trabajo con ese equipo en costa, voy a poder tener buena información, porque en costa lo único que me cubre es el cielo de Lima o el cielo de toda la costa, que es un cielo bajo, ¿no? Me impide muchas veces la luz solar, pero capta información de satélites, eso no es impedimento. En sierra, el cielo está despejado, información precisa, pero en selva muchas veces el GPS no me cubre la información satelital. Muchas veces uno está parado en selva y está lleno de árboles, la información del satélite no ingresa. Entonces, hay sectores de los agricultores, generalmente en selva, los colonos o los agricultores que se posesionan de hectáreas inmensas, entre comillas, 25 o 30 hectáreas, y libran una parte, tumban el árbol y ponen sus cultivos. Pero dicen, mi cultivo está acá, pero mi punto es en la esquina y está rodeado de árboles. Ahí no ingresa la información. Entonces, por eso es que si ustedes ven en el cuadrito, dice, si bien es cierto, esta es una metodología, GPS se lleva siempre una wincha y una brújula, porque de alguna forma la brújula y la wincha me va a servir para capturar información en aquellos lugares donde el GPS no me va a trabajar como debe ser, ¿no? Bueno, esto simplemente es un tema de conocimiento. Recapitulando un poco, predios rústicos, metodologías de trabajo para levantar información catastral y generar cartografía. Tenemos la fotografía aérea, que es un método indirecto, fotografía indirecto, y el GPS, que es una metodología directa. Un inconveniente que teníamos cuando se trabajaba con la fotografía era de que, si bien es cierto, las fotografías las tomaban en Lima, nos remitían a nivel nacional, repartían las fotos a cada lugar, su foto respectiva del ambiente territorial o del ámbito territorial, terminaban de hacer el trabajo de linderación, y para el tema de la restitución, todas las fotos tenían que regresar a Lima. No había máquinas de restitución fotogramétrica en cada oficina a nivel nacional. Todos tenían que venir a Lima. Imagínense la congestión que había en las oficinas centrales de Lima del EXPEC para poder trabajar esa información y después de trabajar, remitirla nuevamente a cada oficina. ¿Cuánto demoraba el tema de tener actualizado o tener un catastro en cada oficina? Esta metodología es una metodología directa. Cada zona trabaja su equipo, tiene su computadora, tiene su software, corrige la información y genera su propia información cartográfica. Puede generar su propia información cartográfica preliminar. ¿Ok? Bueno, de alguna forma le alivia en el tema de generación de información catastral a los entes generadores de catastro, porque no están supeditados a hacer un tema de restitución centralizando esa información, centralizándose en Lima o en determinadas empresas que dan el servicio. Bueno, esos equipos de GPS trabajan con un tema de estaciones de referencia, porque les decía que son equipos que van a hacer después una corrección diferencial. El equipo por sí solo recoge la información
pero después hay que hacer una corrección en gabinete. Esa corrección se hace con información de unas estaciones de referencia. Las estaciones de referencia tienen una información tan igual que el equipo en campo está colectando la información, las estaciones de referencia simultáneamente están también colectando información. Una vez que yo termino el campo de sacar la información, tengo que corregirla. ¿Y contra qué la corrijo o contra qué la comparo? Contra esa información de las estaciones de referencia. Y a nivel nacional tenemos 12 estaciones. Bueno, son las 12 estaciones que fueron trabajadas en la época del PET, ¿no? 12 estaciones, pero actualmente el IGN ha puesto más estaciones de referencia a nivel nacional. Con el convenio con SUNAR, en los gobiernos regionales hay infinidad de estaciones, no tengo el número exacto, pero no son solamente estas 12, hay infinidad de estaciones, ¿no? Y son estaciones de rastreo permanente, le llaman, que tienen mejor calidad en la captura de información, ¿no? He dicho de paso, en muchas no están trabajando todavía, porque he tenido oportunidad de ir a gobiernos regionales y no están trabajando con las estaciones. ¿Por qué? Porque no las han georreferenciado o no están totalmente, digamos, están ubicadas las antenas instaladas, pero no tienen el posicionamiento preciso todavía. Entonces, por esa razón, en muchas regiones tienen el equipamiento, tienen las antenas, pero no las trabajan. Bueno, el posicionamiento relativo con GPS es un poco lo que hemos venido conversando. Ha pasado un poco rápido, el planteamiento registral. Los equipos de trabajo, por lo general, se componen de un jefe de grupo, un abogado cuando se trata de un tema de formalización, y 5 técnicos verificadores. Eso es lo ideal. Eso es también relativo, porque dependiendo de la logística y la capacidad que tenga el ente generador, podrá disponer de esa cantidad de profesionales, o de repente menos. Hay una ficha de empadronamiento. O sea, la parte que inicialmente es cómo capturar la información cartográfica, con fotografía o con GPS. Pero también les decía de que el catastro tiene un componente que es el componente alfanumérico. Ese componente alfanumérico se rescata en el tema rural en unas fichas aprobadas por el sistema, como la que mostramos ahí. Eso tiene carácter de declaración jurada la ficha. Es llenada, como dice ahí, conjuntamente con la alineación de predios. O sea, el lineador va con su GPS, linea el predio, inmediatamente en la ficha va tomando datos del titular del predio, sea que el titular sea un concesionario o propietario. El llenado de la ficha catastral se efectúa en base a un instructivo. Hay un instructivo aprobado por el sistema también, por el Sistema Nacional de Catastro, la que finalmente es firmada por el titular y el verificador catastral. El titular que me ha dado la información en la ficha tiene que firmar, y el verificador está haciendo a veces de censar el predio, por decirlo de alguna manera, también firma. Es el responsable del llenado de la ficha. Y como digo, tiene carácter de declaración jurada. No se admite una ficha con borrones, con corrector, ¿no? Si la ficha, por A o B, yo verificador, puse el apellido incorrecto, de repente todo el mundo, o toda la mayoría cree que Ramírez se escribe con Z y así lo consignamos, pero sin embargo ese señor Ramírez finalmente era con S y me lo demuestra con su DNI, tendría que testar el nombre. Y el testado, ustedes como abogados saben mejor que yo, no es una línea continua, sino que es una línea punteada, de tal manera que se vea también lo que está atrás de la línea, y en el reverso de la ficha hay una parte que es observaciones, ahí se pondrá lo testado es válido y dice tal cosa, ¿no? Vuelvo a repetir, es una declaración jurada que debe ir inmaculada. No quiere decir que no se manche, porque en campo el agricultor o el mismo trabajo de campo hace que la ficha se manche de tierra, ¿no? De sudor, qué sé yo, pero no se admiten los borrones o las inventaduras. El formato de la nueva ficha catastral rural y del instructivo está aprobado por el Sistema Nacional. Y por último, la información de la ficha constituye la base de datos del predio y debe ser firmado, vuelvo a repetir, por el verificador y por el jefe de brigada supervisor y por el titular.
inferior de la cara anterior, esta es la cara posterior y esta es la parte inferior de la cara posterior. La linderación, un poco lo que hemos conversado, se realiza en campo por la brigada sobre las copias de una fotografía o con el uso del GPS, ¿no? Y vemos en la vista el linderador con el agricultor señalándole cuáles son sus linderos y conjuntamente tienen que hacer el recorrido. Y en la parte baja, de igual manera están el verificador con su equipo GPS, ¿no? Poniendo sus equipos, el agricultor y el técnico y el colindante para hacer el trabajo de lideración. Sí. Si hablamos de rapidez en cuanto al avance, yo como institución quiero abarcar más territorio, lógicamente con la fotografía voy a avanzar más, pero la precisión, si quiero buscar precisión, la encuentro con el GPS. Voy a avanzar, mis verificadores van a rendir menos en campo. O sea, si con la foto un verificador en costa me puede rendir con lleno de ficha y todo, unos 15 predios, dependiendo también el área del predio, porque son predios grandes, vas a tener que recorrer más y por ende va a rendir menos, pero imaginemos un promedio de 15, con el GPS de repente es menos. ¿Por qué? Porque el GPS no solamente el liderador me va a liderar el predio, sino también tiene que lo que tiene la foto a favor es que tengo en la foto ya los caminos dibujados, fotografiados, tengo los canales, tengo todos los elementos del entorno al predio. El GPS no, él entra prácticamente a generar todo. Entonces, lejos de liderar el predio, tiene que también liderar el camino. Si hay una quebrada, liderar la quebrada. Entonces, su rendimiento va a ser menos, su avance va a ser menos, pero su precisión va a ser mayor. Les doy un dato, de repente lo tengan, no sé, en la vista. Con las fotografías a escalas 1 en 5000, la precisión es de 1.25 metros, o imprecisión, como queramos interpretar. Precisión, imprecisión. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una fotografía, o he trabajado sobre fotografías a escalas 1 en 5000 y le he trazado el lápiz, o le he trazado se trabajaba con un lápiz color rojo para la literación, eso decía los manuales. El grosor de ese lápiz en esa escala 1 al 5000 me está arrojando un ancho de 1.25 metros. Quiere decir que puede ser 1.25 en contra del predio, o metiéndome en el otro predio, o de repente si estoy en un camino abarcando 1.25 de un camino. Ese es el grosor del lápiz a escala 1 en 5000. Y si trabajo 1 al 10.000, es el doble, es 2,5 metros. No sé si me captan la idea. Ahora, si tengo un GPS, el GPS es submétrico y con la corrección diferencial estoy llegando a una precisión de 0.5, o sea, de medio metro o de 60 centímetros, dependiendo también de la habilidad, la cobertura, la habilidad del GPSista, por decirlo así, o del técnico, y también la cobertura satelital, ¿no? El margen de error. Un ejemplo, y otro dato adicional: en predios menores a 1/4 de hectárea no se recomienda usar GPS. No se recomienda usar GPS. ¿Por qué? Imaginemos el caso de Puno. Puno tiene ni siquiera microfundio. Han atomizado los predios en Puno, donde cuando uno va a hacer trabajos de campo, encuentra predios de 80 metros cuadrados, predios agrícolas, no son viviendas. En viviendas es eso, está rayando ya en el tema de poder ser, digamos, aceptado como vivienda, 80 metros. En Puno encontramos ese tipo de predios. Bueno, si a esos 80 metros cuadrados está
Imaginemos que esta obra la trabajemos con fotografía 1 al 10.000. Estamos hablando de 2,5 metros. Si yo hago la lineación, quiere decir que yo me estoy metiendo, podría estar metiendo el filo hasta acá 2,5 metros. En el peor de los casos. En el mejor de los casos sería el filo para allá. ¿Me siguen la idea? O puede ser que esté compartiendo la mitad. Imaginemos el caso extremo que no sea favorable para el agricultor, me meto 2,5 metros acá, 2,5 metros por cada lado. Le estoy quitando 2,5 metros a todo el contorno. Con una fotografía 1 al 10.000, si trabajara con fotos sobre ese tipo de predio. 1 al 5.000, 1.25 metros, estoy quitando un poco menos. Si estoy trabajando con un GPS, puede ser que el error sea ya no de esa cantidad, sino de medio metro a todo el contorno, con la corrección diferencial. Entonces, ustedes dirán, pero ingeniero, y finalmente, si usted nos ha hablado de fotografía y de GPS total comprimido, para esos casos se recomienda trabajar con estación total. La estación total es un equipo que es más preciso. En ese sentido, la precisión es milimétrica. Un buen topógrafo, una buena máquina, me puede sacar una precisión y errores menores a centímetros, o sea, milimétricos. Por eso se recomienda en predios inferiores a 1/4 de hectárea trabajar con estación total, las estaciones totales. Ahora, ¿cómo lo georreferencio? Porque la estación total no me da coordenadas. En ese caso hay que apoyarse en puntos del control geodésico. El IGN a nivel nacional tiene puntos ya establecidos de coordenadas y a partir de ahí yo me apoyo en esos puntos y comienzo a darle, hago el levantamiento de todos los vértices que he levantado, le doy, en base a ese punto conocido, le doy las coordenadas que le corresponden, ¿no? Es un tema de topografía, pero lo que yo quería resaltar era eso, simplemente. ¿Ok? Buena pregunta. Miren, acá hay unas cosas que con las preguntas ustedes van a venir saliendo. Miren, para que todo predio catastrado sea, digamos, se le asigne unidad catastral para la redundancia, tiene que tener acceso. O sea, no se concibe, primero, antes de entrar a la respuesta del amigo, vamos a acordar un tema adicional, no se concibe hacer generación de predios, ojo, y que esos predios, alguno de ellos no tenga acceso. Si un predio es mediterráneo, cae en medio y no tiene acceso, ese predio no se le puede asignar unidad catastral. Tiene que tener un acceso por algún lado. Eso como primer punto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a hacer la verificación, si lo veo el predio en medio, tengo que conversar con el titular y con los coordinantes para preguntarle por dónde entra usted al predio. El coordinante, el titular dirá, mi entrada es por este lado, por este otro, o el vecino me cede un paso, ¿no? Pero eso de que me cede un paso es bien relativo, no es una servidumbre finalmente, ¿no? Es un tema de que el vecino en otro momento se titula, más adelante, si es que es posesional, prácticamente le corta y no lo deja entrar, ¿no? Entonces, para evitar eso, siempre cuando se hace catastro, ver cuál es el acceso. ¿Ok? Y evitar que sea paso de vecinos, ¿no? En la selva, generalmente las quebradas son consideradas también como caminos en la selva. Los caminos y en parte las quebradas que están internas a los predios también son consideradas como vías de acceso. Entonces es una forma de darle salida. Pero en costa y en sierra hay que fijar bien en la cartografía cuál es el acceso. Ahora, yo tengo la pregunta del doctor. Cuando uno hace un diagnóstico, al comienzo decíamos que para entrar a hacer un catastro tengo que tener un diagnóstico de la zona y le pide información a todas las instituciones que están en el ámbito territorial. Le pido información
Si es un tema de periodo rural, lógicamente la actividad es una actividad agrícola la que voy a encontrar. Y las instituciones ligadas a la actividad agrícola son la Junta de Usuarios de Riego, son la Administración Local de Aguas, que es la autoridad del Ministerio de Agricultura en el tema de aguas, antes llamado ATDR, Administrador Técnico del Distrito de Riego, ¿okay? Y ellos son los llamados a darme a mí. Yo que soy el ente generador de catastro, ellos tienen que darme esa información. ¿Cuáles son las fajas marginales? ¿No? Cuando se habla de quebradas o de ríos, y cuando se habla de canales, ¿cuánto es el ancho de los caminos de vigilancia de los canales principales, de primer orden, segundo orden, tercer orden? Ellos tienen con resolución, ya tienen aprobados esos años. Y yo tengo que respetar esos años. De igual manera, si al interior hay también vías, tengo que pedirle, en este caso, si es una vía principal, a Provías, al MTC, que nos dé los anchos, ¿no? De la vía, más todo el ancho de la vía, contando inclusive la faja esta de mantenimiento, de berma que tiene, ¿no? Todo el ancho de la vía. Si por un caso estoy haciendo un levantamiento, también tengo que pedir información al INC. El INC también me va a limitar las zonas que son de repente de restos arqueológicos, ¿no? Para no estar titulando a personas al interior de zonas que tengan algún interés, ¿no? Para el INC, como restos arqueológicos. Entonces, toda esa información la rescato antes de hacer el catastro. Hago mis temáticos y una vez que estoy haciendo mi trabajo de mineración, voy haciendo el levantamiento. Lógico es que si yo tengo una faja marginal y el agricultor tiene 5 hectáreas y 5 están fuera y 5 están dentro de la faja marginal, yo le integraré hasta donde es. En campo no me voy a poder dar cuenta. Yo topógrafo, voy a campo con mi GPS, si el agricultor me dice que aquí está la puerta y a la mitad está la faja marginal, la línea imaginaria de la faja, yo me iré hasta el fondo, de repente me entero todo. Pero cuando voy al gabinete, plasmo la información y ahí tendré que hacer las correcciones de esa zona específica, ¿no? Tendré que recortarle de repente el predio y asignarle la unidad catastral por el predio que es el correcto, ¿no? No tiene nada que ver con la faja, porque en campo, si bien es cierto, si está marcado con hitos, a nivel nacional ninguna faja marginal le han puesto hitos, tengan por seguro. Más aún, los administradores locales de agua, que son los que deben manejar y tener esa información, no la tienen. No la tienen, simplemente dicen la faja marginal, que respetan la faja marginal, pero no saben de dónde es y no saben inclusive cuántos metros es. Ahora que tampoco es homogéneo, ¿no? La faja marginal en algunos lados es más ancho, dentro de la playa, en otros lados es angosta, en otros lados de repente es un corte perpendicular porque el río se pega y cortado los terrenos, y arriba hay terrenos, pero ¿no? Y la faja marginal es cero. ¿Perdón? No tengo el conocimiento que sea es así, en ríos. Ya, hay un tema de 50 metros de la línea de alta marea. Está hablando de la faja de cuando es de mares o de ríos. Ya, porque yo tenía entendido cuando se habla de mares, del litoral, de la línea de alta marea, yo voy a hacer referencia al tema marítimo. De la línea de alta marea, ahí sí están normados 50 metros intangibles. Ahí no se le da, a nadie se le debe linderar para hacer catastro. Y mucho menos formalizar o linderar. De esa línea hay 200 metros más, que es el de dominio restringido. En esos 200 metros se puede adjudicar, no formalizar y tampoco hacer catastro. El Estado lo puede adjudicar para hacer un tema de recreación, ¿no? Darlo como en concesión por un periodo. Eso es para los mares. Para los ríos, yo tenía entendido de que las fajas marginales los asignaban las administraciones locales de agua, antes ATDR, denominados
llamamos así, antes. Y eso no tenía un ancho, digamos, estandarizado. Y sé que la ley de aguas ha sido recientemente modificada también, ¿no? Sí, sí, bueno, el ANRE, claro, ese es el ente rector, y bajo ellos están los administradores locales, que están en cada valle, sí. Pero es importante eso, ¿no? De que para hacer el catastro tengo que tener un diagnóstico de la zona. Todos los entes me van a dar información, no solamente gráfica, sino también documentada. Para yo ente generador de catastro, sobre algo documentado también basarme y poder hacer el trabajo del departamento catastral. Esa información de los técnicos de riego es líquido que ellos supongo que va a ser tratado y una baja marginal de 30 metros. ¿Es rígido o se puede ser otro líquido con información que está sacada en la otra? El ancho de la faja marginal lo tiene que dar el administrador local de aguas. Es el ente competente para fijar el ancho. El ente que genera catastro, sea una entidad privada o sea el Estado, tiene que respetar esa información. El ente competente para fijar ese, vuelvo a repetir, ese ancho es el administrador local. Bueno, ahí ustedes son abogados y todas las acciones son sobre documentos, sobre normas, ¿no? No podemos actuar si no estamos respaldados por una norma. Sea que lo saque, siempre y cuando lo saque el ente competente. ¿Estamos de acuerdo? Si el administrador local de aguas no tiene fijado el tema del ancho de la faja marginal con un documento, ¿no? Y solamente estamos, digamos, arguyendo por ahí o infiriendo de que como acá es 30 y acá le voy a dar 10, ¿entiendo? Ya, y sobre esa última primero, antes de entrar al tema, si es una zona que tiene ese tipo de controversia y se está entrando a hacer catastro, hay un tema de esos, de indefinición. Ya, pero ahí tendríamos que referirnos al ente competente para que defina, en todo caso, el ancho. No tienen algo físico
para esa zona. Y si no hay defensa son 30. Ya, entonces, en base a eso, lo que de repente no hay es que físicamente esté delimitado. Tendría que hacerse un replanteo de la línea de la faja marginal, ¿no? Y eso, para eso hay peritos, ¿no? Los peritos son los llamados en todo caso a hacer el replanteo. No, pues si es faja marginal, ahí se supone que no. Claro. Si está dentro de la resolución, con detallado dentro de la resolución, bueno, le han dejado libre esa ventana para poder hacer ese tema. Claro, las fajas marginales, con eso de repente pasamos al otro tema, que es el tema de mantenimiento. Las fajas marginales están definidas por los entes competentes, en este caso por el área. Y el área se define las fajas marginales de todas las cuencas, sean de lagunas, sean de ríos, sean inclusive de los canales. En los canales no se llama tampoco faja marginal, sino le llamamos bermas de mantenimiento, caminos de vigilancia, ¿no? Que son los anchos que se les da. Pero todo está normado. Y si dentro de esa resolución de delimitación de la faja marginal, la misma administración ha dejado una ventana para ir, que se puede reservar el derecho de hacer centro recreacional, bueno, sí está en la resolución, de alguna manera. Vuelvo a repetir, ustedes son abogados, soy ingeniero, y hasta donde tengo entendido que si la resolución así está puesta, en la resolución, si no estuviera, ahí si estuviese la administración misma, estuviese cometiendo una infracción en contra de la misma administración, autorizando algo que no está en la resolución, pero si la resolución está puesto ahí. Bueno, vamos a pasar rápidamente para entrar al tema de la linderación. Bueno, hemos visto, ya de varias formas hemos estado tocando ese aspecto. Consiste en recorrer y graficar los linderos, recomendaciones que asistan a la hora y fecha señalada. Es obvio, los agricultores merecen tanto respeto como cualquier persona de nosotros en el tema por su tiempo que nos van a brindar. Recorrer los linderos del predio con el propietario, poseedor o su representante, consignar en la fotografía o en el plano que estoy levantando con GPS de unidad catastral. En caso de fotografías, no se linderan los extremos de las fotos, eso es una recomendación. Precisar los caminos, carreteras, canales u otro uso público, y cada predio linderado debe tener una ficha catastral o la unidad catastral correspondiente. Este es a ver, miren, en la parte inferior tenemos las fotos. Esta es una fotografía aún sin linderar. Esta es una fotografía ya linderada con el lápiz respectivo. Se le ha dado las líneas y se le ha asignado unidades catastrales, ¿no? Y finalmente esta información se restituye y nos va a arrojar una cartografía catastral. En el tema, cuando trabajamos con GPS, esta es la información que voy a destacar. Se hace la linderación y adicionalmente tengo que también levantar este tema, levantar las quebradas, ¿no? Y yo, verificador, tengo que ir generando toda la información que la fotografía de alguna manera brinda, pero en este caso la tiene que generar en campo el mismo linderador. Bueno, el tema de explotación económica, esa ficha de catastral al reverso también tiene un componente que es para poner el tema de explotación económica. O sea, no solamente el explorador va a linderar el predio, sino también tiene que consignar qué es lo que hay al interior del predio. Si son cultivos permanentes, si son cultivos anuales, si hay ganado, o si está destinado a pastizales, si está destinado de repente a plantaciones forestales, ¿no? Todo lo que encuentre el verificador en ese campo tendrá que consignarlo en la ficha también. Y la ficha está diseñada para soportar toda esta información.
Dice detestar ganado o crianza, señalar el número de cabezas que hay, tipo de ganado y el número de especies de ganado, si son vacunos, son ovinos, caprinos, lo que encuentre tendrá que ir consignando. Señalar el sistema de riego adicional también, si es sistema de riego por gravedad, o sea, por canales, o si es secano, o sea, de lluvia, o si es un riego tecnificado o presurizado a través de goteo o de extracción. Esa información se consigna en la ficha. Se tendrá en cuenta también rotación de cultivos, bueno, y describir las construcciones o instalaciones. Tenemos que entender, señores, que en esta ficha también ahora, las fichas antiguas no pedían poner ahí si había o no construcciones, o detallar en todo caso la construcción. Las fichas antiguas que se usaban en el tema rural solamente me pedían indicar si al interior del predio, imagino que esta es una parcela, y que la mesa sea la casita del agricultor, es solamente definir si había o no una vivienda en el predio, nada más. Y adicionalmente, lindelarla también, ¿no? Actualmente, la ficha no solamente me pide esa información, sino adicionalmente me está pidiendo información de la casa, qué tipo de material es, cuántos pisos tiene. Ahora, ¿y con qué fin? Lo que pasa es que esta ficha catastral rural también va a servir en alguna oportunidad, le va a ser de utilidad a las municipalidades. Decíamos al inicio que el catastro general, urbano y rural, es competencia, según ley orgánica, de las municipalidades. Y esta información que estamos recabando o rescatando o levantando en campo, en el tema rural, en algún momento le va a ser de utilidad a la municipalidad. ¿Para qué? Para el cobro del impuesto predial, no solamente del terreno, sino también de las edificaciones. Por eso es que se exige ahora que se levante también la información de las construcciones. No al detalle como sí se hace en el tema urbano, pero sí más detallado de lo que se hacía anteriormente. Número de pisos, estado de conservación, el material predominante, información que antes no se respetaba, pero ahora sí. ¿Ok? Bueno, y la elaboración de los planos. A la izquierda es un plano catastral generado de una fotografía aérea. Vean ustedes la riqueza de información que tiene los ríos, los caminos, centros poblados en la parte inferior. O sea, toda la información está ahí. Esta es una información catastral de la derecha generada con GPS. Si ustedes se dan cuenta, no es tan rica en información. A lo justo es el previo liderado, ¿no? Y norte magnético, el guiado de coordenadas, no tiene más información. Esa es la desventaja de trabajar con un GPS, que no te da mucha alimentación, que no te alimenta mucho en el tema toponímico ni topográfico, ¿no? Va a depender también de la habilidad del verificador o del literador. Si el literador es una persona acuciosa y saca caminos, canales y todo, ese plano va a estar bien alimentado con toda esa información. De lo contrario, va a estar así como se muestra en la vista. Bueno, y como decíamos hace un momento también, la información cartográfica o gráfica generada por cualquier metodología y la información numérica generada por las fichas y vaciada en una hoja de datos se vinculan, se juntan las dos y se juntan a través de un software o de sistema de información geográfica, ¿no? MapInfo, ArcGIS, cualquiera de esos software comerciales, y generan los certificados de información, ¿no? Entre otros productos, que finalmente es la base de datos catastrales. Bueno, hasta aquí el tema del catastro rural. Hay un tema que rápidamente quisiera verlo con ustedes, es el tema del mantenimiento del catastro, ¿no? Yo creo que no. Ya, miren, el catastro le decíamos hace un momento de que yo levanto catastro, una información catastral. Si esa información catastral no lo actualizo, ese catastro va a quedar obsoleto y todo lo que hemos venido hablando va a ser
de poca o nula utilidad. ¿Okay? Entonces, dentro de decíamos que el catastro si no se actualiza, es una herramienta que no me va a ser de utilidad, ¿no? Y pierde vigencia cada 5 años porque los entendidos dicen que cada año, si no lo actualizo, pierdo el 20% de la información. Al cabo de 5 años, esa información va a quedar obsoleta de alguna manera. Por eso es que se recomienda hacer un barrido catastral. Si no he hecho actualizaciones periódicas, tengo que hacer un barrido por lo menos cada 5 o 6 años. O sea, si hacemos después de 10 años, lógicamente esa información va a estar muy desactualizada. Y la definición de mantenimiento dice que son procesos técnicos y administrativos mediante los cuales se mantiene vigente la información catastral en los aspectos físicos y jurídicos. ¿Okay? Físicos, el ejemplo que le poníamos, si hay una subdivisión, una partición, independización o acumulación. Y jurídicos cuando cambia la titularidad, por ventas, por traspasos, por sucesiones, ¿no? El tema jurídico, entre otros. La finalidad del mantenimiento es contar con la información catastral actualizada y así proporcionar una información confiable a las entidades que lo soliciten. Y eso lo veíamos hace un momento en los objetivos. Los objetivos del catastro deben ser atender y darle una información adecuada al usuario, al administrado en todo caso. El mantenimiento, hay dos formas de mantenimiento, como vemos en la pizarra. Uno es la conservación y otro es la actualización. La conservación, sus características son esas. Es permanente, es a pedido de parte vía TUPA, vía un texto único de procedimientos, es individual y tiene un costo. Me explico. Si yo quiero independizar un terreno, estoy en el ámbito, en este caso urbano, ¿no? Le compro a un agricultor la mitad de su predio, hago mis planos, ¿dónde los llevo? En este caso, actualmente la oficina competente para esos trámites de independización, de visación de planos, asignación de unidad, certificados de información catastral, toda esa información se tiene que hacer en COFOPRI. Entonces, me voy al ente competente y lo presentaré por mesa de partes. ¿Ok? Mi pedido. Entonces, es a pedido de parte. Y como tal, tiene un costo. Tiene un costo. Es individual porque voy a ir yo solo, no va a ir un grupo de agricultores, yo solo voy a ir porque yo estoy haciendo mi trámite de forma independiente. Y es permanente, ¿por qué? Porque todos los días hay independizaciones, acumulaciones de predios. A las oficinas, en este caso del ente competente, COFOPRI, llegan a hacer ese tipo de trámites. Y en el tema urbano, ante las municipalidades. Tienen las mismas características. A eso le llamamos conservación catastral, porque es en el día a día. Y actualización, dice ahí, es periódica y no más de 5 años. Ya sabemos por qué no más de 5 años. No más de 5 años. Es de oficio. ¿Por qué? Porque la actualización es lo que decíamos en su momento. Es cuando la institución programa un trabajo de levantamiento masivo, ¿no? Y como tal, es de oficio. No, el administrado no va a ir a la administración a pagar un derecho, por eso también es gratuito. Y vuelvo a repetir, es masivo. La administración programa, en este caso una municipalidad puede programar hacer un catastro de su localidad, ¿no? Hace todos los pasos que veíamos hace un momento, ¿no? En los pasos de generar información, hacer un pequeño diagnóstico, difundir, hacer la difusión y después se entra a hacer el trabajo. Y ese trabajo es masivo, es gratuito, es de oficio y en este caso no debe ser más de 5 años el periodo de actualización. Estas son las dos modalidades de conservación catastral o de mantenimiento. Los factores que modifican un catastro, ¿cuáles son los factores que pueden modificar un catastro?
físicos, como que modificación territorial por realización de obras de infraestructura. Acá al sur de Lima, desde la zona de Cerro Azul, en Cañete hasta Ica, se ha ampliado la Panamericana y ya no está yendo por el antiguo trazo, sino por trazos nuevos en muchos casos y en otros casos por el antiguo, pero ampliando la carretera. Ahí hay un tema de modificación. Los predios están siendo partidos, están siendo recortados, ¿no? Entonces, están siendo modificados finalmente por una infraestructura. Otro caso, modificación en la red vial o del riego. También es otro factor físico. Fenómenos naturales o deslizamiento de tierras. En lugares en la sierra donde, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura en alguna oportunidad adjudicaba en la zona de Rodríguez de Mendoza, en Cajamarca, la agricultura adjudicó predios a agricultores, les adjudicó terrenos, hubo un deslizamiento, desaparecieron esos terrenos, la agricultura tuvo que reubicarlos, pero ya el catastro se modificó. ¿Por qué? Porque en esa zona, en esa ladera, desapareció la información, no porque por motivos de la naturaleza, se tuvieron que reubicar. Cambio de uso de la tierra. Aquí también tomo de ejemplo el tema de la modificación por infraestructura, donde, por ejemplo, en estas zonas afectadas, donde están viendo esa carretera nueva que les digo de Cerro Azul hacia Ica, los predios que eran de uso rural, rústicos, con sembríos, la carretera los ha partido y hay una parte de los predios que han quedado tan diminutas que el agricultor ya está haciendo el cambio de uso, ¿no? Les va a dar otro uso, lo va a convertir en casas huertas, casas de playa, lo va a vender seguro a una empresa fertilizadora, y qué sé yo, para hacer ahí de repente centros recreacionales de verano, ¿no? Y va a haber cambio de uso de la tierra. Lógicamente eso va a ser, ¿quién es el ente competente para hacer el cambio? Las municipalidades provinciales. Han de cambiar el uso de rural a urbano. Otro factor físico, expansión y crecimiento urbano, modificación, operados por los límites de las zonas urbanas rurales, ¿no? De igual manera, aquellos que conocen la zona de San Vicente de Cañete, Imperial, que son dos distritos, hace 15 años uno pasaba de San Vicente a Imperial y a ambos lados de la carretera eran chacras. Ahora uno actualmente va a ambos lados, ya el distrito de Imperial y de San Vicente se han unido. Prácticamente ya el casco o la edificación, el cemento avanzando. El tema de expansión y crecimiento urbano. Factores legales, cambio de titular, padrón catastral, por cambio de titularidad, sucesiones, ventas, independizaciones, qué sé yo. Factores físico-legales que me modifican el catastro, formalización de la propiedad individual, determinación, operación, rectificaciones de predios, asignación de códigos o unidades catastrales a predios en áreas catastradas o no catastradas, bueno, asignación de unidades catastrales, divisación de planos. Estos son factores físico-legales que modifican también el catastro. Actividades previas a la conservación o actualización. Verificación de la base gráfica. Antes de hacer una actualización de información, antes de proceder a hacer la actualización de la información, tengo que ver todos estos pasos. Verificar la base gráfica. Que todos los predios estén poligonizados, o sea, todos los predios estén cerrados. No se concibe de repente un predio que esté sin cerrar, abierto. No debe existir predios duplicados. Todos los predios deben estar integrados y con su unidad catastral. No debe existir duplicidad de unidad catastral. Dentro de un sector no deben haber predios con sus unidades catastrales. Todos estos son verificaciones de la base gráfica que debo ir haciendo antes de hacer el tema de conservación. No debe haber superposición de predios. Los signos convencionales deben ser establecidos en las tablas de niveles, en este caso puede ser COFOPRI, puede ser PET, ¿no? La toponimia debe ser legible también. Y en el tema de la verificación de la base alfanumérica, también hay que hacer algunas verificaciones. La unidad catastral que figure en la ficha catastral sea igual a la unidad de la base. El llenado de la ficha catastral sea de acuerdo al instructivo, sea llenada como se dice en el instructivo. Y el número de fichas sea igual al número de predios linderados. No se concibe que en una base catastral se hayan trabajado 1000 predios y yo tenga solamente 990 fichas.
siempre el número de predios liderados debe coincidir con el número de fichas levantadas en campo. Alguien me puede decir, ingeniero, y si no se encuentra el titular, se levanta la ficha, se hace la lideración del predio, se le pone en la ficha titular ausente, pero tiene que tener siempre su correlativo. Predio liderado con ficha de catastrado. La conservación, que es el procedimiento a solicitud de parte, que tiene un costo, ¿no? Acá lo vamos a ver rápidamente. Hay dos tipos de conservación: por requerimiento del usuario, que es lo que generalmente conocemos, y lo otro es por incorporación de información. Por requerimiento de los usuarios puede ser vía TUPA, puede ser que hay los casos de modificación por un procedimiento TUPA, ¿no? Pueden ser por determinación o conversión o modificación de áreas de predios rurales, puede ser por cambio de titular, asignación de código de unidad catastral, visación de planos y memorias definitivas, visaciones de planos y memorias a predios rurales en áreas no catastradas, asignación de código. Estos son ejemplos de petitorios que vía TUPA me pueden modificar un catastro, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que eso es por el tema de conservación catastral. Y ahí está un poco el flujograma gráfico. Ingresa por meses de parte la solicitud, se evalúa un expediente, se notifica, si hay que subsanarlo, hay que notificar al administrado que subsane la información que está presentando. Si subsana la información, pasa a un tema de programación, notificación para hacer una inspección ocular, se emite un informe, se modifican los archivos de las bases gráficas y alfanuméricas, y por último se notifica y se le entrega el documento que ha pedido el agricultor, si es un certificado de información, si es una licencia para indemnización. Un flujograma de lo que es el tema de conservación, a pedido de parte. Bien. Y por incorporación de información, cuando por ejemplo las oficinas registrales hacen modificación, que no se entera, la gerente general de catastro no se entera, pero en el registro sí se entera porque hacen los cambios de titulares, ¿no? Entonces, lógico es que en algún momento de nuestra historia va a haber esta interconexión, que es a lo que apunta el sistema, ¿no? Que el registro cambia la información y automáticamente el ente generador de catastro va a estar modificando. O que de repente las municipalidades reciben información, ¿no? Que vía TUPA están modificando el catastro, automáticamente el ente generador también va a estar captando esa información en tiempo real para modificar su información. Y la apunta el usuario de igual manera. Eso es también el tema de conservación, pero no vía TUPA, sino por incorporación de información de los entes que generan de alguna forma o modifican su catastro. Y la actualización catastral. La actualización catastral es un tema que es masivo, como veíamos, y ahí hay unas actividades previas. Se elabora un plan de actualización, se conforman los equipos de trabajo, se verifica la información catastral que debo tener, dentro de eso la cartografía, y elaboro los mapas temáticos finalmente. Eso es en el tema de actualización catastral. Las actividades previas a hacer la actualización. Y el trabajo en campo o el trabajo ya de la actualización en sí es elaboro el plan de actualización, hago la difusión que veníamos al inicio de esta conversación, lo tocamos, la difusión, ¿no? Se publican los planos y los talones. Si hay algún reclamo por el tema del catastro, después de haber publicado los planos y los talones, se atiende a los titulares, ¿no? Llenando también fichas, inclusive, pues se tiene también algún reclamo para modificación, ¿no? Si es una inspección ocular, si hay un reclamo en la atención, después de hacer la inspección se hace la modificación en los archivos gráficos y alfanuméricos, se conforman los expedientes, se hace levantamiento de actas para actualizar el catastro y finalmente se entregan ya los materiales que vendrían a ser los productos finales, la cartografía actualizada. Es un flujograma un poco compilado de lo que es la actualización catastral. Y también hay un tema de
actualización, porque las municipalidades, oficinas registrales, en este caso juntas de usuarios, que pueden alimentar a este ente generador y así que poder actualizar el catastro. La modificación de linderos, ¿no? Se modifican los linderos, ¿por qué? Porque hay acumulación, porque hay fraccionamiento, puede ser porque haya cambio de uso o determinación para conversión o rectificación de áreas. Son las cuatro posibilidades para modificar linderos en el tema de actualización catastral. Y hay un gráfico, ¿no? En el año 98, la figura de la izquierda, ustedes se dan cuenta que teníamos, por ejemplo, teníamos este predio como uno solo, como una unidad catastral. El año 98. Al cabo del tiempo, el año 2007, se hace un catastro nuevamente y ese predio que estaba como una sola unidad matriz se encuentra subdividido. Que sean posesionarios o propietarios, ese es otro tema, pero el catastro es lo que me refleja en campo. Yo voy, hago el catastro y encuentro subdividido. Que sea el mismo dueño o que sean posesionarios o invasores o terceros, ese es un tema posterior. Pero el catastro, vuelvo a repetir, es la fotografía de lo que yo encuentro en campo. Bueno, no quiero cansarlo más hasta aquí. El tema quise ser muy rápido, creo que el tema del catastro da para más, pero bueno, he querido ilustrar primero con el tema de los conceptos.